El tema problema de investigación. En esta presentación hablaré de todos aquellos aspectos que nos permiten definir un tema de investigación. Y vamos a hablar acerca de la coherencia de la investigación. Una idea se convierte en un tema de investigación, lo cual lleva a definir un problema de investigación, y ese problema de investigación se convertirá en una pregunta de investigación, más adelante en un objetivo de investigación y finalmente en una conclusión. Diferencia entre un interés de la investigación y un tema de investigación. Antes de tener un tema de investigación, regularmente vamos a tener diferentes ideas que quisiéramos investigar. El primer paso de la investigación va a consistir en convertir un tema concreto en un problema de investigación. Un problema de investigación es alguna dificultad que un investigador experimenta o observa o tiene conocimiento del mismo y para la cual desea obtener una solución particular. Para ello tendrá que hacer una definición precisa, una delimitación y un esquema o estructura, de manera que pueda llevar a cabo todo ese proceso de coherencia de la investigación. Todos los temas de investigación van a surgir a partir de una idea, pero no es lo mismo un interés de investigación que un tema de investigación. Ese interés de investigación se va a convertir en un tema de investigación si nosotros hemos definido un plan sistemático y un plan de estudio viable. Por ejemplo, si mi interés de investigación es el microbioma del asma, voy a tener entonces un conocimiento previo acerca de esta idea. Por ejemplo, las técnicas de secuenciación masiva de genes independientes de cultivo nos permiten conocer el tipo de gérmenes que naturalmente habitan el pulmón de un paciente con asma y cómo esta diversidad interactúa con el sistema inmune del paciente. Sabemos también que las modificaciones de la disbiosis que se producen en el microbioma del paciente con asma, ya sea a través de la dieta o bien mediante productos como los probióticos, pueden ayudar a mejorar el control, la gravedad o la progresión de la enfermedad. Estas modificaciones de la disbiosis en diferentes órganos, como podría ser también la piel, van a favorecer en determinado momento la curación o la paliación de un cuadro clínico en particular. Nosotros vamos a hablar de esta idea de investigación cuando ya avanzamos en la delimitación de esta idea. Por ejemplo, estamos ante algo muy general, como era microbioma y asma. Pero un tema de investigación específico podría ser las infecciones del tracto respiratorio inferior durante la infancia y el desarrollo de asma y la respuesta inmune. Aquí hemos definido ya las variables que se van a cumplir diferentes roles. Por ejemplo, las infecciones del tracto respiratorio inferior durante la infancia, que podría ser una variable independiente, y el desarrollo de asma y la respuesta inmune, que ambas van a ser variables de respuesta. Como hemos definido ya eso en términos evaluables, estamos hablando no de una idea de investigación, sino ya de un posible tema de investigación que posteriormente debemos delimitar para que pueda ser factible su evaluación a través de una investigación. Los aspectos teóricos nos dicen que los resultados de estudios de seguimiento, o sea, estudios de cohortes, demuestran que las infecciones del tracto respiratorio inferior durante los primeros años de vida se van a asociar con un aumento del riesgo de desarrollar sibilancias y asma, determinando así la función pulmonar que va a tener cada uno de estos individuos en el futuro. El microbioma intestinal y el microbioma respiratorio interactúan de manera específica con el sistema inmune del huésped y juegan un papel fundamental en el desarrollo de procesos inflamatorios de la vía aérea que van a estar presentes en el asma.
Ahora veamos cómo vamos a identificar esas ideas de investigación, o sea, los orígenes de un tema de investigación o de un problema. Los mejores temas o problemas de investigación surgen de hallazgos y problemas que se han observado en estudios anteriores, realizados por investigadores experimentados o en los estudios de otros investigadores que trabajan en el mismo campo. Sin embargo, para el investigador que no tiene experiencia, esto es un impedimento porque no ha desarrollado aún sus habilidades de investigación en una línea en particular. Entonces vamos a ver que el origen de un tema, de un problema de investigación, van a estar en diferentes lugares. Por ejemplo, conocer a fondo la literatura sobre el tema, asistir a congresos o grupos de discusión, el tener escepticismo ante la aplicación de teorías y tecnologías antiguas y tecnologías actuales, mantener viva la imaginación. Y hay otro aspecto que es importante que nos puede permitir identificar temas potenciales de investigación y es la búsqueda de un mentor. Analicemos con detalle cada uno de ellos. Conocer la literatura. La revisión exhaustiva del tema de investigación, que lo podemos encontrar a través de fuentes primarias como artículos originales, fuentes secundarias como podrían ser esos artículos que están basados en la revisión de diferentes artículos originales, como podría ser una revisión sistemática, y fuentes terciarias como pueden ser los libros u otros documentos. La revisión sistemática en sí es un recurso valioso porque nos habla una revisión sistemática bien hecha del estado del arte del tema de interés y nos refiere pues a diferentes artículos que han sido relevantes y que van a estar mencionados en la bibliografía de estos estudios. La revisión sistemática además ha de contar con un proceso de selección y evaluación de la calidad de esa información. Entonces, si se ha hecho una buena revisión sistemática, no se va a incluir en esa revisión cualquier documento que se haya escrito sobre el tema o cualquier investigación, sino que se van a tener ciertos criterios para decidir cuál es una información que se considera más o menos valiosa y que va a estar en esa revisión sistemática. También es importante, y eso es muy actual, la suscripción a publicaciones periódicas específicas sobre el tema. Antes pues uno se suscribía a una revista por la cual se pagaba cierta cantidad de dinero y pues si bien ahora se sigue haciendo eso, hay muchas más opciones como podrían ser revistas en línea o algunos foros de discusión, blogs, en los cuales pueden estar programados de tal manera que cuando encuentren un tema que va a ser de interés para nosotros nos avisen directamente a nuestro correo electrónico o manden alguna notificación a WhatsApp o de otra forma. Asistir a congresos o grupos de discusión. Algunos avances recientes son conocidos por investigadores activos en un campo antes de ser publicados. De hecho, se publica muchas veces como pósters, trabajos que van a competir en uno de estos congresos, y esa es como que la primera vez que vamos a tener acceso a una presentación pública de esos resultados. Por lo tanto, asistir a congresos pues puede ser una buena opción para identificar posibles temas de investigación, y precisamente no es que yo tenga que planificar ahorita un tema de investigación y entonces yo diga, bueno, voy a ir a este congreso. Es bueno asistir a congresos para tener todas esas ideas disponibles en el momento que se deban de utilizar. Establecer relaciones con grupos de expertos. Hay, por ejemplo, en Guatemala algunas asociaciones de nefrología, otras asociaciones que están relacionadas con enfermedades raras, y pues van a encontrar eso a nivel internacional también. Y esas asociaciones, como por ejemplo una asociación internacional de diabetes, va a contar con muchos expertos que siempre están en constante trabajo en el aspecto de la investigación, y pues pueden tener algún apoyo a través de esas organizaciones para realizar y para pues poder visualizar sus investigaciones.
Los congresos, al igual que las revisiones, describen el estado del arte de los temas de investigación. Entonces queremos, por ejemplo, determinar cuál es el estado del arte del tratamiento del VIH hasta la fecha. Una buena opción es asistir a un congreso acerca de VIH en general, o que pues se base precisamente en esas nuevas drogas y estrategias de tratamiento del VIH. En los congresos y conferencias se puede tener conversaciones informales con otros profesionales. Si es que asistimos a una de las charlas que nos llamó la atención y pues este expositor nos comparte su correo electrónico, o pues lo abordamos durante los recesos, podemos tener ahí ya contactos que nos permitan dar buenas ideas de investigación, y en algunos momentos estas personas pueden colaborarnos de una forma más activa, ya sea enviándonos información sobre el tema o incluso siendo nuestros asesores o coasesores. Y pues obviamente también en esos congresos compartimos con otras personas que posiblemente tengan una experiencia muy similar a la nuestra, sin embargo se han desarrollado en otros campos o en otros contextos. El escepticismo, esa actitud y la aplicación de nuevas tecnologías constituyen otras fuentes. Una actitud escéptica ante creencias comunes, por ejemplo, se sabe que algunos medicamentos como la grisofulvina tienen alguna actividad antiviral y en algún momento se han usado. Bueno, eso nos puede decir, ¿es esto cierto o no? Vamos a comprobar si realmente existen, si estos resultados son válidos. Eso puede ser un estímulo para formular buenas preguntas. La aplicación de nuevas tecnologías terapéuticas o diagnósticas a menudo va a generar nuevas ideas y preguntas sobre problemas clínicos habituales. Algo tan sencillo como decir, bueno, no conocemos cuáles son los efectos adversos de estos tratamientos en nuestra población, o cuál es la sensibilidad y especificidad de estas pruebas en nuestro contexto particular. Mantener viva la imaginación. La observación meticulosa de pacientes es una fuente de preguntas de investigación. Entonces, realmente investigar no es que sea una actividad ajena a nuestra vida cotidiana. De hecho, pues la investigación se puede comparar con lo que hace uno siempre que tiene una mente pues que está en el momento adecuado observando todo lo que ocurre en nuestros servicios clínicos. Entonces, el hacer investigación pues es hacer nuestro trabajo de todos los días. Simplemente hay que documentar de forma sistemática y planificar también de forma sistemática la forma en la que se va a recolectar esa información, y en algún momento se va a visualizar a través de una publicación o un informe de investigación. La docencia es otra fuente de inspiración. Surgen ideas mientras se preparan presentaciones o durante debates con estudiantes que nos hacen preguntas particulares que van a pues, abrir nuestra mente. Y bueno, la investigación es creatividad, es en sí un arte. Imaginar nuevos métodos para abordar cuestiones antiguas siempre nos va a fomentar el realizar investigaciones. Buscar un mentor y trabajar con él, un mentor que dispone de tiempo e interés para trabajar con regularidad con nosotros, nos va a orientar acerca de las opiniones en las cuales podríamos formular nuestra pregunta de investigación, nuestros métodos estadísticos, metodológicos o los métodos diagnósticos que se van a utilizar. Y el mentor también va a animar a nuevas ideas que van a proporcionar conocimientos que vienen de la experiencia de esta persona. Abrirá puertas a oportunidades de financiamiento y contactos, porque estas personas pues ya tienen una carrera en esas líneas de investigación y pues colaboran con ciertas instituciones que nos pueden ayudar. Además se asegurará de que tiene el tiempo de dedicarlo a la investigación, pues cuando nosotros hagamos la publicación él va a ser uno de los autores.
y en algún momento pues nos puede permitir el acceso a poblaciones clínicas, como por ejemplo pensamos en el director de un centro de investigación de nefrología. Nos va a abrir esas puertas si está en sus manos. Nos va a permitir evaluar conjuntos de datos y bases de datos, bancos de muestras, laboratorios especializados, recursos económicos y muchas veces un equipo de investigación. Veamos un ejemplo. Tema y problema de investigación. El tema lo vamos a expresar de forma positiva o neutra. Infecciones del tracto respiratorio inferior durante la infancia y desarrollo de asma y respuesta inmune. Esto es hasta cierto punto o neutro o positivo, pues no lo estamos formulando como algo que se debe de resolver. Es una simple frase. El problema regularmente se va a expresar de forma negativa, o sea, como algo que se debe de resolver. La relación entre las infecciones del tracto respiratorio inferior durante la infancia y el desarrollo de asma y la respuesta inmune. Entonces, establecer esa relación nos va a permitir resolver ese problema. El problema se debe plantear, delimitar y formular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del planteamiento de este problema. Es la descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre lo que se conoce hasta este momento y lo que se plantea y el estado deseado, o sea, un objetivo. La primera condición para resolver un problema es comprender el problema. Ya vimos de dónde puede obtenerse toda esa información. Lo que está escrito en libros, lo que conocen personas que trabajan con ese problema diariamente y lo que se puede hacer por medio de una declaración del problema. Entonces, para poder hablar de poder manejar este problema hay que delimitar. Y delimitar consiste en llevar el problema de investigación a una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad concreta y que es fácil relativamente de manejar. La delimitación entonces puede ser de diferentes tipos. La delimitación temática, qué tanto queremos abarcar en este tema. Queremos evaluar un medicamento, su efectividad y su seguridad, o acaso queremos evaluar otros problemas relacionados como el acceso al medicamento, la adherencia, el costo, etc. La delimitación geográfica, donde se va a realizar, la temporalidad, cuándo o cuántas veces se va a evaluar a los pacientes, poblacional, donde van a estar pues esas personas que queremos evaluar, la institucional también, y pueden haber otras delimitaciones. Continuamos con el ejemplo que estábamos formulando. Entonces, recordemos que cuando se ha hecho el planteamiento adecuado del problema, vamos a llegar a una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es la que se va a convertir en nuestro objetivo general. Entonces, en el ejemplo que estábamos desarrollando, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre las infecciones del tracto respiratorio inferior que ocurren durante la infancia y el desarrollo de asma y la respuesta inmune? Aquí ya se ha hecho una delimitación del tema en ciertos aspectos. La pregunta puede incluir el producto de esa delimitación. Bueno, ya pensamos entonces en nuestra delimitación temporal, en nuestra población. Podemos hacer esa pregunta más específica, como aparece a continuación. ¿Existe una relación entre las infecciones del tracto respiratorio inferior que ocurren durante los primeros 3 años de vida, desarrollo de asma y la respuesta inmune en niños que reciben atención médica en la consulta externa de pediatría del Seguro Social? Como se puede observar, aquí ya hay una delimitación institucional y poblacional. Podría agregarse incluso el año en el que se va a evaluar, aunque eso pues también puede ser parte de la metodología. Veamos aquí algunos ejemplos de preguntas y cómo se van a
clasificar en la investigación clínico-epidemiológica. Esto nos dice este cuadro que aparece acá que la mayoría de preguntas que nos vamos a hacer se van a clasificar dentro de uno de cualquiera de estos aspectos. Anomalía, por ejemplo. ¿Está el paciente enfermo o se encuentra bien? Diagnóstico. ¿Hasta qué punto son precisas las pruebas clínicas que se utilizan para diagnosticar la enfermedad? Frecuencia. ¿Con qué frecuencia se presenta una enfermedad? Riesgo. ¿Qué factores se asocian con mayor riesgo de enfermedad? Entonces vemos que cualquier pregunta que nos hagamos podría estar dentro de estos aspectos. Por ejemplo, nosotros queremos determinar cuál es la función renal antes y después de un trasplante renal en pacientes con enfermedad renal crónica grado 5. Entonces podemos hablar de pronóstico, cuáles son las consecuencias de ser portador de la enfermedad, o en este caso serían cuáles son las consecuencias de hacer un seguimiento después de una intervención. Esto también se podría catalogar como una pregunta de tratamiento. ¿Cómo cambia el tratamiento el curso de la enfermedad? Y si lo vemos como pronóstico es las personas, por ejemplo, después del trasplante renal, qué porcentaje de ellos van a fallecer o qué porcentaje van a tener un rechazo de ese trasplante, qué porcentaje se van a considerar de que ha tenido un éxito el trasplante. Si tenemos otro aspecto, otra investigación en la cual queremos evaluar cuáles son los factores de riesgo asociados a las complicaciones maternas y fetales más frecuentes, entonces estamos hablando de un estudio de tipo riesgo. Y así podemos plantearnos otras investigaciones. Por ejemplo, queremos saber si una terapia tiene costes más altos en relación a otra. Eso incluyendo no solo el costo de los medicamentos, sino que el costo de los días de hospitalización en cada tratamiento, pues tenemos preguntas de coste. Y también podemos tener preguntas que son una combinación de estos diferentes aspectos. Veamos las características de una buena pregunta de investigación, según los criterios de Finner. Las características de una pregunta de investigación que lleve a un buen plan de estudio es que sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Para evaluar la factibilidad hay que conocer los límites y problemas prácticos del estudio de una pregunta en fases tempranas de la investigación, antes de que nosotros vayamos a invertir mucho tiempo y esfuerzo en temas no factibles. Por ejemplo, podemos considerar aspectos como el número adecuado de participantes que se requieren, si es que tenemos una experiencia técnica adecuada para desarrollar la investigación, si es que se van a hacer, por ejemplo, la aplicación de un tratamiento o de unas pruebas diagnósticas o de una anamnesis, se cuenta con la suficiente experiencia técnica. Es asequible en cuanto a tiempo y recursos económicos de los que dispone el investigador o el grupo de investigadores. Es manejable en cuanto al alcance de la investigación que se busca. Bueno, entonces vamos a hacer una investigación que va a ser de tipo observacional o podemos permitirnos hacer una investigación de tipo experimental. Es financiable la investigación. El aspecto de interesante, pues nos dice que una buena investigación seguirá siendo interesante a medida que se avance con el proceso de planificación, gestión y ejecución. Pues intrigará al investigador y a sus colegas de principio y pues va a mantener el interés en estas personas, de manera que las personas que han invertido su tiempo y otros esfuerzos en esta investigación van a estar siempre a la expectativa de qué fue lo que ocurrió con los resultados de esta investigación. Novedosa. Es una investigación que va a proporcionar nuevos hallazgos o que va a confirmar o refutar o ampliar hallazgos previos, se valen ambas cosas. Puede llevar a innovaciones en conceptos de salud, enfermedad, práctica médica, metodologías de investigación. Nos va a presentar una forma, digamos, con un tratamiento con menos efectos adversos, un tratamiento que sea más
por el cual los pacientes presenten mayor satisfacción, o va a ser un tratamiento menos costoso o más accesible. Ética, un estudio pues que aprobará el comité de ética en la investigación médica. Debemos de contar siempre con un equipo, debemos de contar con una evaluación externa de un comité de ética o un comité de docencia, y pues esto también nos dará ciertas pautas para saber si nuestro estudio cumple con esas pautas, lo vamos a poder realizar. Es relevante, con probabilidad ha de tener consecuencias significativas sobre el conocimiento actual, la práctica clínica o las políticas sanitarias. Hablar de esto pues ya es un poco más complejo, ¿verdad? Porque si bien los otros criterios son los criterios como más puntuales y que se pueden aplicar a cualquiera de las investigaciones, hablar a veces de un impacto científico en el conocimiento, eso requiere investigaciones un poco más complejas y que lleven a pues van a necesitar de más recursos humanos, económicos, de todo tipo. Pero bueno, uno puede en algún momento hacer con ciertas investigaciones, esto no tiene nada que ver con que una investigación es analítica o es descriptiva. Una investigación descriptiva bien puede ser una investigación relevante, y una investigación analítica que se supone que aportará mayor evidencia puede no ser. Entonces vamos a valorarlo también si puede influir en las perspectivas de la investigación futura. Ya llegamos a la culminación de la investigación, nos pareció relevante en el sentido de que vamos a quedar en el consenso de que se requieren hacer más investigaciones y estamos interesados realmente en hacer esas investigaciones que nos aclaren más el problema de interés. Si plantea la siguiente investigación: tipificación del virus del papiloma humano en mujeres VIH positivas con lesiones precancerosas de cérvix. ¿Cómo podría usted defenderlo? ¿Qué argumentos aportaría respecto a su relevancia? Preguntémonos siempre entonces la relevancia, aunque pues no es que sea el criterio menos importante, sino que es el criterio más difícil, pero lo vamos a preguntar para cualquiera de las investigaciones. Ejemplo de tema, entonces vamos a terminar un ejemplo de tema y problema de investigación, un ejemplo más, donde están ya todos los elementos que hemos aprendido en esta presentación, y sería el tema general, la función renal de los donadores de riñón. Ahora vamos a centrarnos no en las personas a quienes se les han donado el riñón, sino que a los donadores del riñón. El problema de investigaciones: ¿habrán cambios en la función renal de donadores de riñón? La delimitación poblacional, por ejemplo, nos vamos a centrar obviamente en los donadores vivos de riñón, y aquí pues la delimitación poblacional tal vez tendría que ser si es que son personas que han donado a familiares o a personas que no están relacionadas parentalmente con ellas. Aunque lo que nos interesa es evaluar la función renal, entonces ese aspecto tampoco sería importante. La delimitación institucional, vamos a pensar en que se está realizando esto en el Seguro Social, y la delimitación geográfica en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. La delimitación temporal, los primeros 10 años posteriores a la donación del riñón. Evaluar la función renal de estas personas donadoras. La pregunta de investigación, pues como puede observarse acá, va a tener una coherencia directa con el problema de investigación. ¿Existen cambios en la función renal de donadores de riñón del Seguro Social de Guatemala en los primeros 10 años posteriores a la donación? Esa misma pregunta de investigación ya lleva a todos los elementos, tiene coherencia con el problema de investigación y lleva todos los elementos propios de una buena delimitación del problema. El objetivo de la investigación entonces también surge directamente de esa pregunta de investigación. Describir los cambios en la función renal de donadores de riñón del Seguro Social de Guatemala en los primeros 10 años posteriores a la donación. Como es un objetivo general, no estamos especificando a qué indicadores clínicos particulares nos vamos a referir, si es que a la estimación de la tasa de filtrado glomerular, a las concentraciones plasmáticas de
albúmina o algún otro indicador diferente, por ejemplo, de creatinina. Veamos unos ejemplos de investigaciones no factibles para finalizar. Se conoce el efecto de la administración de una sustancia para la mejora de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica, pero el tamaño del efecto es pequeño. O sea, ¿qué tanto influye esa sustancia sobre la función renal? Tal vez tiene una influencia significativa, pero clínicamente es pequeña esa influencia. Entonces, la teoría del muestreo dice que cuando un efecto que se va a evaluar es pequeño, se requiere una gran muestra. Aquí en el ejemplo decimos que al calcular el tamaño de muestra se necesita evaluar a 4.500 pacientes. Esto es lo que nos dice la fórmula. Tanto en el grupo control como en el grupo experimental, para obtener una respuesta con una potencia del 80%. Entonces no vamos a tener la capacidad de evaluar eso en una investigación de residencia, por ejemplo. Entonces ese ejemplo no es factible, aunque sea un ejemplo muy interesante. Se requiere hacer un estudio en el que se les va a dar seguimiento a través de una batería de pruebas diagnósticas costosas que se deben de administrar de forma repetida. Es decir, estas pruebas clínicas no se administran una sola vez, sino que se va a requerir dar un seguimiento y vamos a necesitar pruebas para cada uno de esos seguimientos. La prueba no se usa de forma rutinaria en la institución donde se planea realizar el estudio y debe gestionarse su compra. Entonces, tenemos los recursos para hacer esa compra. Veamos otros consejos para poder definir esos temas de investigación, y estos podrían ser consultar a un epidemiólogo o a un metodólogo que nos va a decir cuál es la forma adecuada de poder planificar esa investigación, desde que tenemos la idea hasta que ya tenemos el tema, el problema, el objetivo, cuál es el diseño de la investigación. Entonces en todo eso nos puede ayudar un epidemiólogo o un metodólogo. Consulte a un estadístico. Bueno, un estadístico que está dedicado a la investigación, también nos puede guiar en todo ese proceso metodológico de una investigación, pero pues va a conocer todas aquellas técnicas que nos van a permitir trabajar con los datos que se vayan a recolectar para obtener la información que estamos buscando para dar respuesta a nuestros objetivos. Y al estadístico y al epidemiólogo, a cualquiera de ellos, se les debe buscar desde el inicio de la investigación. Al estadístico generalmente se le busca cuando ya se tienen los datos. Entonces el estadístico les va a decir si lo que tienen es válido para poder responder a esas preguntas o si se cometieron varios errores en todos los pasos previos. Por lo tanto, también al estadístico se le debe de incluir en la planificación de la investigación. Infórmese sobre aspectos legales y normativas institucionales que podrían ser una barrera para que nosotros desarrollemos esa investigación en un contexto particular. Visite antes de hacer la investigación la institución, el área de trabajo, para saber cómo se organizan todos los procesos eh, generales en esa institución o área de trabajo y cómo es probable que nosotros podamos acceder a esa información. Investigue sobre metodologías como Canvas, el árbol de problemas, FODA, que si bien son otras cosas que se utilizan en otros contextos, como podría ser el marketing, la administración de una institución, etcétera, nos van a aportar herramientas que nos van a permitir pensar en toda la gestión de esa investigación y de hecho en la evaluación de la factibilidad. La herramienta FODA nos dice pues cuáles son nuestras oportunidades, nuestras amenazas, etcétera. Anote en una libreta electrónica todas sus ideas y las de las personas que le apoyan. Una opción serán, por ejemplo, las libretas electrónicas, como podría ser un software llamado Evernote, en el cual podemos grabar incluso mensajes de texto o mensajes de texto que se convierten en algo escrito para que lo pasemos a un documento de Word directamente. Y todas esas ideas sobre cómo vamos a
resolver cierto problema del futuro, como analizar los datos o recolectar las muestras, las podemos ir anotando desde el momento en el que tenemos esa idea particular o cuando hablamos con personas que nos están apoyando. Y otro consejo muy importante, si es que a usted se le ha asignado un tema digamos, porque conoce a una persona que le está dando la oportunidad de desarrollar este tema y confía en sus capacidades, pero usted odia ese tema, pues a pesar de que sea un buen tema interesante y que vaya a ser relevante, pues no lo investigue y considere otras alternativas. Dentro de las referencias que pueden consultarse para poder tener una mejor idea de esos aspectos que se deben de tomar en cuenta para definir un tema de investigación, aquí están unas recomendaciones. Este libro muy bueno, Diseño de Investigaciones Clínicas, de Cummings y otros. Pues tiene con detalle muchos métodos para evaluar todos esos aspectos de validez, confiabilidad, pruebas estadísticas, diseño de investigación, etcétera. El libro de Fletcher y Wagner es un libro que no habla tanto de aspectos prácticos como podría ser el cálculo de indicadores epidemiológicos, sino que habla de todos esos procesos lógicos y teóricos que deben de considerarse en las investigaciones, sobre todo los sesgos de la investigación y los aspectos importantes a considerar en el diseño de la investigación. Y finalmente, este otro, Epidemiología Clínica, Investigación Clínica Aplicada, que es un libro bastante práctico que les va a poder ayudar para desarrollar cada uno de los pasos y capítulos capítulos de su anteproyecto de investigación o informe final.